Cerramos los micrófonos. Himno 336. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu, pide y oye su presencia, escondidos él y tú. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu, pide y oye su presencia, escondidos él y tú. Ora en comunión con Cristo, abre todo tu interior, mira cara descubierta, simple y puro en corazón. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu, pide y oye su presencia, escondidos él y tú. Ora en comunión con Cristo, sin hablar con pretensión, al Espíritu igualando en su sentido interior. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu, pide y oye su presencia, escondidos él y tú. Ora en comunión con Cristo, ponle toda tu atención, sus deseos te consuman, cede a él tu corazón. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu, pide y oye en su presencia, escondidos él y tú. Ora en comunión con Cristo, contempla así su faz, saturada en su belleza, brilla en ti su dignidad. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu, pide y oye en su presencia, escondidos él y tú. Amén, hermano Mario, adelante, bienvenido. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. Muy sorprendido por ese dúo. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias esta noche por una noche más, un tiempo más contigo. Solamente te pedimos una cosa: no permitas en ninguna manera que nuestro ser natural se interponga entre tu visión y tu palabra. Revélate más esta noche, habla más esta noche, ministra más esta noche, aún de lo que nosotros podemos ver. Te amamos, Señor. Amén. Gloria al Señor, queridos santos. Esta noche les voy a traer un aperitivo. Creo que eso es hay diferentes países le llaman de diferentes maneras, pero creo que esa es la bastante general. Es decir, les voy a
traer un bosquejo inicial conseguido de la raíz, de la esencia de este mensaje 4. Es una palabra muy sobria, muy seria, pero a la misma vez necesitamos romper algunos esquemas que tenemos, que hemos crecido con ellos, los hemos heredado, y cuando vamos a una conferencia como la que van a estar estudiando esta semana sobre el tema de absorber al Señor mediante la oración y como nuestro amigo, podemos nosotros mirar esta palabra con nuestro lente. Y esta tarde, esta noche, básicamente lo que deseo es aclarar lo más que pueda dentro de la visión de la economía de Dios, para que todos nosotros, al entrar a ese mensaje, todos puedan ver lo que el Señor ve. Así es que no estaré entrando directamente en el mensaje, aunque al final estaremos tocando los números romanos, pero sí vamos a estar tocando la columna vertebral de ese mensaje para su beneficio. Y quiero comenzar con una lectura muy conocida, porque el libro El Ministerio de Oración de la Iglesia por el hermano Watchman Nee es un libro muy leído entre nosotros en el recobro del Señor. Y siempre que queremos entrar en hablar sobre la oración, vamos a ese libro. Y dice en el versículo, en el capítulo 18 y el versículo 18, el Señor dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que caracteriza este versículo? Lo especial es que debe haber una acción en la tierra antes que algo ocurra en el cielo. No es el cielo el que ata primero, sino la tierra. Y no es el cielo el que desata primero, sino la tierra. Una vez que la tierra ata, el cielo ata, y una vez que la tierra desata, el cielo desata. La acción del cielo es dirigida por la acción de la tierra. Todo lo que se opone a Dios debe ser atado, y todo lo que está en armonía con él debe ser desatado. Atar o desatar, todo lo que debe ser atado o desatado debe tener su origen en la tierra. La acción de la tierra precede a la acción del cielo. La tierra dirige al cielo. Así que yo creo que todos hemos escuchado esto antes. El ministerio lo repite en muchas ocasiones, los hermanos lo traen en muchas ocasiones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Dios tiene que esperar por el hombre para que el cielo ejecute? ¿Por qué? No es solamente decir que sí, que hay que hacerlo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás de ese principio? Y esa es la carga de esta noche. ¿Por qué la tierra tiene que iniciar primero para que el cielo se mueva? Esa es la respuesta que vamos a estar elaborando en todo el mensaje hasta el final. Una vez que finalicemos, estaremos listos para entrar a ver el mensaje, y eso lo van a hacer ustedes. Pero quiero que vayan reflexionando y viendo con cuidado cada uno de los puntos que estaremos compartiendo esta noche. Otro versículo muy conocido, pero insondable, diría yo, es Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo básicamente presenta la carga de Dios, el deseo de Dios. Hay una carga en Dios seria, muy profunda. Y todo lo que estamos viendo hoy
Y todo lo que está en la Biblia está basado en esa carga. Y los 3 mensajes anteriores, como dije, han sido como una escalera que nos ha ido llevando y preparando. Y este quinto que llega todavía más alto para ir profundizando en esta carga de Dios. Cuando el Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, en esas 2 expresiones nada más tenemos parte de la carga. Y hemos escuchado también que el reino de Dios opera desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que el problema mayor fue que Satanás primero se rebeló, se salió de la atmósfera de ese reino y luego también el hombre cae y se sale también de la atmósfera de ese reino. Y entonces ocurrió una desgracia en el universo. Porque entonces Dios perdió su representación. Por lo menos en la esfera física, Dios perdió su representación. Y eso produjo también que se detuviera el plan que estuvimos hablando en los mensajes anteriores del deseo que produce el beneplácito de Dios, que es Romanos 8:29, cuando dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, y esto es un repaso, Dios crea la tierra como el centro de la administración de todo el universo y su carga era reproducir muchos hijos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Adán solamente tenía que hacer 2 cositas nada más: obedecer y comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida era Cristo mismo como la palabra. Y él tenía que recibir a Cristo como la palabra. No era una manzana, no, eso no era. Era Cristo como la palabra. Él tenía que ejercitarse. ¿Se acuerdan que hablamos que Dios le dice que labrara el huerto? Y leímos una nota que decía que labrar el huerto era él trabajar en su espíritu para poder comer del árbol de la vida. Si él hubiese hecho eso, hubiese dejado de ser entonces una criatura creada por Dios para venir a ser el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, entonces, cuando Dios le dijo que se reprodujera, no era mente para que Adán tuviera familia, sino para que Dios tuviera familia. Pero sabemos que eso no aconteció. Eso no pasó. Pero esas 2 situaciones, la rebelión de Satanás y la caída del hombre, alteró, contaminó parte de los lugares celestiales y contaminó también toda la creación. Y ese orden que Pablo lo trae muy claramente en 1 Corintios 11:3, cuando dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, se rompió. Primero, el enemigo de Dios se salió del encabezamiento de Dios, porque todas las criaturas en los lugares celestiales estaban bajo Dios, pero él se salió y luego también engañó a otros.
Luego Eva se salió del encabezamiento de su marido. Y luego Adán se salió del encabezamiento de Cristo. ¿Ven? ¿Ven la estructura? Así que el universo se quedó sin representante para cumplir el propósito eterno de Dios en el sitio que Dios había designado, que era la tierra. Mantengan sus oídos abiertos porque dirán, entonces, ¿dónde va a estar, dónde está el tema de la oración? ¿Qué tiene que ver todo esto con la oración? Yo lo voy a traer. Así que, ¿qué hace Dios? Dios comienza su plan nuevamente. Después de la caída de Adán, primero, sabe que hubo el primer sacrificio que se infiere porque Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de ovejas. Así es que, aunque no lo dice directamente, se infiere que ese fue el primer sacrificio. El primer sacrificio que Dios activó para poder tener una relación con el hombre a pesar de la caída. Así que podemos inferir que Adán fue perdonado y que Adán entonces tuvo una oportunidad en cierto nivel. Eso lo hablamos en las primeras conferencias sobre el gran misterio. Y ese nivel fue él entonces a nivel de familia, el poder mantener la línea de Dios con sus hijos. Todos conocemos la situación de Caín y Abel. Abel estaba muy claro. Abel criaba ovejas no para comer, sino para sacrificios para Dios. Caín decidió ser agricultor porque prefería hacer eso porque posiblemente pues era mucho mejor. Y ustedes saben toda la historia, cómo uno se toma celo del otro, mata al otro. Y ahí pasó un gran dolor. Podríamos decir que parte de un castigo dispensacional pasó Adán ahí, que tuvo que sufrir bastante ante la pérdida de un hijo, y de esa manera, básicamente perdió dos hijos, porque Caín también se fue completamente de la esfera de relación familiar y perdió dos hijos inmediatamente. Pero Dios le da la oportunidad de tener un hijo llamado Set. Pero este Set, ya lo hemos hecho en otros mensajes, hay una cadena que nace de Adán y Set, que se mueve muy estrecha y muy fielmente en Dios, implicando que Adán sí trabajó con su familia y sus descendientes y sus nietos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios no tenía representante en la tierra. Y Dios quería activar nuevamente su plan y su propósito. Así que ahora no va a ser tan rápido el asunto. No va a ser tan rápido, va a tomar tiempo, pero comienza un proceso. Y la estrategia que Dios usa es conseguir por lo menos un hombre de esa descendencia que sea fiel y que le obedezca. Y hay una gran línea de la descendencia de Adán que llega hasta Noé. Y de Noé, pues vamos a hablar un poquito más. Noé vivió una vida exclusivamente para Dios. Y quiero mencionar este asunto de cuán importante para Dios es tener un representante en la tierra, porque con un representante que él tenga, él se mueve. Y hay ciertas condiciones. Obviamente Dios está buscando un corazón puro. Y se dice ahí en Génesis 7:6 que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y en el año 601, en el mes primero, en el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Saben?
¿Qué es eso? Esas fechas. Dios contaba la vida de la tierra por el nacimiento de Noé. No del nacimiento de Adán, no del nacimiento de la creación. Porque, ¿saben por qué? Porque dice que en el año 601, el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, implicando que ya no estaba contando la edad de la tierra desde la creación, sino la edad de Noé, implicando que Noé era lo único de valor para Dios, inclusive para medir la existencia de lo que estaba sucediendo. Él fácilmente el año 1, él pudo haber dicho el año 1, pero dijo no, dijo el año 601, contando la fecha de nacimiento de Noé. Así de serio es Dios cuando él encuentra a alguien que está en su propósito. Luego tenemos a Abraham, y hay mucho que hablar. Esta semana, uno de los capítulos está dedicado a Abraham exclusivamente. Pero solamente quiero decirle cuán importante fue para Dios avanzar en su economía, alcanzando por lo menos un hombre. Y en Génesis 27 ocurre uno de los primeros actos de oración. Y es que saben que Abraham pues era un poco resbaladizo y maniobraba un poco en muchas cosas. Y aunque ciertamente su esposa era su hermana por parte de padre, pero era su esposa. Así es que aparentemente su esposa era una mujer muy hermosa y sabía que cuando los egipcios la vieran, lo mataban a él para quedarse con ella. Así que les trajo la media verdad de que ella era su hermana. Cuando el líder que estaba allí, Abimelech, se la lleva, Dios le habla y le dice: tienes que devolverle a la esposa al profeta, porque si no, se va a morir todo el mundo aquí. Así que él vino para acá rápido y le dijo: ¿qué tú me hiciste? Ay, Dios le dice que ore por ti. Y entonces Abraham ora por él. Se le había cerrado el vientre a todas las mujeres y a su esposa. Y cuando él ora, entonces se sana. Se sana. Quiere decir que Dios no sanó a Abimelech ni sanó a nadie, sino que usó su representante para que lo representara, y la oración de Abraham entonces hizo el efecto. Así que Dios encontró dos hombres que llenaban los requisitos para que los representaran en la tierra para poder adelantar su mover. Y finalmente estos dos hombres, de su descendencia, sigue corriendo hasta llegar a Cristo. De ahí tenemos otros más. Tenemos a Samuel, tenemos a David, tenemos a Daniel, pero finalmente llega hasta Cristo. Y cuando llega Cristo, Cristo trae unas palabras muy enfáticas en esta línea. Nadie tenía autoridad en la tierra para nada. La tierra estaba completamente subyugada por el enemigo. Y ahora Dios se movió de hombre a hombre buscando, hasta que finalmente se encarnó y vino un ser humano que era Dios, que era absoluto para Dios. Y por eso en Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en el nuevo 6 dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué está diciendo el Señor?
Dios tiene ahora un hombre que tiene autoridad sobre la tierra. Hubo algunos otros que Dios le dio algo de autoridad, pero yo soy ahora el que tengo autoridad, el único que tiene autoridad sobre toda la tierra. Dios ahora tenía su representante directo. Y luego esa autoridad la vemos aquí en Mateo 16:19, donde dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y el 18:18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. El Señor está transmitiendo ahora su autoridad no solamente a Pedro. Realmente primero se lo dijo a Pedro, pero después se lo dijo a Pedro. Se lo dijo a todos los discípulos. Quiere decir que el Señor está transmitiendo esa autoridad a todo su pueblo. Así que en esos versos podemos ver otro avance de Dios tener su representante. Ahora Dios la está impartiendo. Y vamos a entrar brevemente en otro proceso de Dios para ganar representantes. ¿Qué estaba haciendo Dios para atraer más representantes? Porque la tierra no tenía representantes. Después de los discípulos, el Señor se encuentra con varios que nos muestra esa carga de Dios de tener representantes. Y uno es, como todos conocemos, Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Y luego le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué fue todo eso? Primero le dice: tú sabes mucho del Antiguo Testamento y de la ley, pero tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes que salir de esta esfera. Para tú tocar a Dios, tú tienes que salir de esta esfera y entrar en otra esfera. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo te voy a impartir mi vida. Luego, él no entiende. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Son dos esferas. Yo te tengo que sacar de la esfera de la carne y tú entras en la esfera del espíritu. Todo eso está ahí. Pero le dice: realmente tú no entiendes lo que yo digo. Si os digo las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Y le adelanta algo y le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la esfera que Dios le está presentando a Nicodemo, que se supone que todos aquellos que entren por el paso del bautismo sean resucitados en el Señor, sean redimidos, regenerados, puedan permanecer en la tierra, pero a la misma vez en la atmósfera del cielo. Es lo que dice. Dios necesita hombres en la tierra que salgan de la atmósfera caída y entren en la dimensión de la realidad. Por eso es que el Señor dice, otro verso muy conocido, pero infinito: yo soy el camino y la realidad y la vida. En otras palabras, vengan a mí que los quiero entrar en esta atmósfera. Ustedes necesitan pasar a esa atmósfera. Ustedes tienen que entrar a esa dimensión. Esa era la meta que Jesús tenía con Nicodemo. Y esa es la misma meta que el Señor tiene hoy con nosotros. Que podamos entrar en la realidad de todas las cosas en medio de esta atmósfera caída. De esa manera, venimos a ser los hombres que Dios puede contar para llevar a cabo su economía,
como lo hizo en el pasado. Dios lo está buscando a usted, a todos ustedes, los está buscando a todos ustedes. No solamente ya ustedes son creyentes, ustedes aman al Señor, pero Él quiere ahora perfeccionar la relación que tiene con usted para que usted se convierta en un representante adecuado. Volviendo a la pregunta original, ¿por qué Dios espera por nosotros para actuar? Porque Dios necesita un puente entre el mundo espiritual celestial y la tierra en el mundo físico que está usurpada por el enemigo. Si Dios no consigue a nadie que sea uno con él, Dios no se podrá mover. ¿Por qué? Porque Dios necesita personas que se entreguen a él voluntariamente. Dios no puede ser cualquiera. Tiene que ser algunos que tienen los requisitos, como algunos de los que pasaron en el Antiguo Testamento. Dios halló gracia en ellos y ellos se convirtieron en escalones para Dios hasta ir subiendo, hasta llegar a una etapa más alta que es Cristo mismo. Por eso entonces podemos entender Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino no está en la tierra. Y hay un problema, la voluntad no está en la tierra. Y esa es la oración principal que el Señor pide que se haga. Y para eso entonces es que necesitamos ser entrenados y perfeccionados. Se me ocurre la ilustración de un espía. Es muy curioso. Yo pensaba que ese asunto de los espías era algo ficticio de películas, pero no. De vez en cuando y de cuando en vez salen que agarran uno. Y es un crimen muy grande en cualquier país donde sea, pues es un crimen muy grande, muy serio. ¿Por qué? Porque es una persona que está fingiendo ser lo que no es. Y está diciendo que ama a su patria, que desea servir a su patria, pero realmente está ayudando a otra nación, está siendo sostenido por otra nación. Bueno, nosotros lo hacemos de la manera positiva. En Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es eso? Pues somos los espías del Señor. Estamos viviendo aquí, compartimos aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Ahora, y esto es un adelanto, necesitamos aprender a comunicarnos con quien nos envía aquí y espera que funcionemos en armonía como Él desea. ¿Sabe por dónde voy? La oración no es otra cosa que la relación que se da entre los representantes de Dios en esta atmósfera caída, que tienen la capacidad y la habilidad de poder salir de esta atmósfera caída y contactar a Dios en otra atmósfera. Pues bien, eso que no lo copié. Esa es la razón, ese es el medio por la cual estamos aquí esta noche. Y por eso quise detenerme, porque cuando hablamos de la oración, todos decimos, sí, yo sé lo que es la oración, pero no, hermano. Necesitamos ejercitarnos para entrar a hablar con Dios en su dimensión y que podamos escuchar lo que Él quiere y lo que Él desea, porque estamos aquí como sus representantes. Por eso entonces vemos que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios, y de hecho en su Biblia hay un diagrama donde presenta el reino de Dios de eternidad a eternidad, pero el reino de los cielos es una esfera menor. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es la atmósfera donde Dios gobierna. Y es la atmósfera
donde Dios puede hablar y es la atmósfera donde Dios tiene su pueblo. Y ese pueblo es la iglesia, somos nosotros. Pero eso no es para ir los domingos a la reunión y oír de vez en cuando la reunión de oración y luego sigo viviendo mi vida. No. Usted está reclutado en la tierra para ser el representante de Dios. Usted es el representante de Dios en la tierra. Eso es serio. Cuando nombran un embajador y lo envían a otro país a representar su país, eso es muy serio. Esa persona tiene que rendir cuentas a su país de lo que él está haciendo en ese otro país. ¿Y nosotros sabemos hacer eso? Nosotros estamos conscientes de que cada cosa que hacemos después que fuimos regenerados y fuimos salvos es porque Dios nos eligió para ser sus representantes en esta esfera, en esta atmósfera. Ese es nuestro trabajo hoy. Así que cuando hay dos entidades que están en diferentes lugares, ¿sabe cuál es lo más importante? La comunicación. La oración nos lleva a la atmósfera donde podemos comunicarnos con Dios y Dios puede comunicarse con nosotros. La conversación de la mujer samaritana la hemos visto de muchas maneras, pero esta noche yo quiero que la veamos desde la perspectiva de este asunto de la comunicación que tenemos que tener con Dios en la esfera divina. Y están en la discusión y ya el Señor le expone, ya saben cómo, ustedes saben, no tengo que traer la historia, donde dice, nuestros padres adoraron en este monte. Cuando ella se vio que estaba acorralada, le lanzó una pregunta teológica a ver cómo el Señor respondía, porque ellos se consideran judíos mezclados y eran despreciados. Así que aparentemente pues preferían ellos tener un centro de adoración aparte porque se sentían muy rechazados. Así que dice, nuestros padres adoraron en este monte. Mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, ¿cuál de los dos tú vas a escoger? Es como cuando le hacen una pregunta a usted, oye, hay dos candidatos aquí de la política, ¿cuál es el tuyo? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí hay mucho. La nota dice, el lugar es nuestro espíritu humano, es el lugar donde se debe adorar. Es el lugar que Dios escogió para establecer su habitación. El lugar que Dios escogió para habitar es el espíritu humano, donde está hoy la morada de Dios. Y Dios también se presentan las ofrendas que están en Levítico, pero hoy todas las ofrendas tipifican a Cristo. Cristo es el cumplimiento y la realidad de todas las ofrendas con las cuales el pueblo adoraba a Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo a la mujer que adorara a Dios en el espíritu y con veracidad, él le dijo a entender que ella debía tener contacto con Dios. Oiga, que ella tenía que tener contacto con Dios en el espíritu, no en un lugar especial. Y debía hacerlo por medio de Cristo, no por medio de las ofrendas.
porque usualmente se presentaban las ofrendas como tipología, pero ahora Cristo era todas las ofrendas para la adoración, no en Jerusalén ni en el monte donde ella decía, sino ahora en el Espíritu. Cristo, que es la veracidad, la realidad y la realidad de todas las sombras, él era y estaba frente a ella. ¿Por qué traigo este versículo si está hablando de la adoración? Bueno, vea Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Ve esta nota. La oración es general y su esencia es la adoración y la comunión. Es lo primero que vamos a empezar a tocar. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en veracidad, lo que le estaba diciendo es que siempre que tuvieran que tocar a Dios, tenían que hacerlo en esa otra atmósfera que la podemos tocar en nuestro espíritu mezclado. Y la esencia de la oración no son las palabras que decimos, que aquello, que lo otro, que Señor, que Señor. No. La esencia de la oración es la adoración y la comunión. Así que en cierta medida, cuando él está diciendo a esta mujer que los verdaderos adoradores adorarán, está diciendo los que realmente oran a Dios y tocan a Dios, tienen que hacerlo en espíritu y realidad. Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vea la definición de intercesión. La palabra griega denota acercarse a Dios de manera personal y con confianza. Es decir, intervenir o interferir ante Dios en relación con los asuntos de otros para el beneficio de ellos. Es que el que le intercede habla a Dios para beneficio de los otros. Ahora yo entré en un diccionario, me da una definición muy interesante. Dice, denota una iluminación sobre el encuentro con. Es decir, que uno se encuentra con alguien importante. Y hay una conversación, hay una petición, pero este es el punto más interesante. Es un término técnico para acercarse a un rey. Por tanto, para acercarse a Dios en intercesión, se utiliza ese término porque es el principio para acercarse a un rey. Es decir, que cuando vamos a interceder, cuando decimos que vamos a interceder tenemos que tener el principio que nos vamos a acercar a un rey y que vamos a hablar con el rey sobre tal situación. Así que la oración es el proceso en el cual nos reunimos con Cristo, con nuestro incienso, y lo mezclamos con nuestra adoración y comunión para producir la oración de intercesión. Y vamos a ver ahora el término del incienso. ¿Por qué traigo el término del incienso? Esta oración de intercesión, petición y súplicas y acciones de gracia para presentarlas a Dios en la tienda de reunión, que es nuestro espíritu. Pero fíjense que dije con nuestro incienso. ¿Por qué? Vamos a mirar aquí unos versículos en Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Según Apocalipsis 8:13, el altar de incienso está directamente frente al trono de autoridad de Dios, que también es el trono de la gracia. La oración ofrecida en el altar de incienso, oración que es ofrecida en Cristo, y con él como incienso gobierna la impartición de gracia hecha por Dios y motiva la ejecución de la administración divina. Por tanto, esta oración gobierna el universo. Luego, más adelante vamos a ver qué es el incienso.
Dice, después lo pondrás, el incienso, detrás del velo que está frente al arca del testimonio, delante de la cubierta expiatoria que está sobre el testimonio, donde me reuniré contigo. Fíjense la expresión, me reuniré contigo. Recuerde que dije que interceder era la expresión que se usaba para reunirse con el rey. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando arregle las lámparas, lo quemarás. Por un lado, el aceite de la unción representa a Cristo como espíritu todo inclusivo que viene a nosotros de parte de Dios, mientras que el incienso representa a Cristo. Oiga, representa a Cristo como nuestra oración que asciende a Dios de parte de nosotros. Este es un tráfico divino en dos direcciones. La unción trae a Dios en Cristo y por Cristo, y nosotros, para hacernos partícipes del elemento divino, y el incienso es nuestra ida a Dios en oración, con Cristo y como Cristo, para el disfrute de Dios. Esta clase de oración satisface a Dios con su dulce fragancia y a la vez lleva a cabo la economía de Dios, su administración. Vamos a hablar un poco más sobre eso. ¿Cómo nosotros podemos producir el incienso? Porque al final, ya ustedes saben que se menciona abundantemente el asunto del incienso en Apocalipsis. Se torna un asunto neotestamentario. Dice el 8, cuando Aarón coloque las lámparas al crepúsculo, lo quemará un incienso perpetuo delante de Jehová por todas vuestras generaciones. Ese incienso es Cristo mismo. Quemar el incienso tipifica orar. El incienso tipifica al Cristo resucitado y ascendido. Por tanto, quemar el incienso es orar Cristo, orar en Cristo y orar con Cristo como incienso. Esta clase de oración es la oración intercesora. No aquella oración que hacemos por nosotros mismos, sino oración para que se ejerza la administración divina, para que se imparte el suministro de gracia procedente de Dios y para interceder por las iglesias y los santos. Tal oración es un incienso fragante para Dios. Lleva a cabo su propósito, satisface su deseo y deleita el corazón de Dios. Cuando ore ahora, por favor, vaya entendiendo, número 1, usted es el representante de Dios. Número 2, usted necesita ejercitarse apropiadamente para hablar con su representante. Y número 3, usted debe hacer las cosas que su representante quiere escuchar. Mucho cuidado cuando hable con Dios. Y aquí vemos en Apocalipsis 8:3, hay más, pero no tengo el tiempo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese. Fíjese el cuidado que tiene aquí de no mezclar una cosa con la otra. Se le dio mucho incienso para que lo ofreciesen junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué está diciendo ahí? El mucho Cristo que experimentamos se convierte en el incienso. Y cuando hacemos oraciones que están llenas de ese incienso, esas son las oraciones que están siendo recogidas en los lugares celestiales. Al entrar a disfrutar al Señor en nuestro espíritu, necesitamos experimentar a Cristo, presentando todas nuestras debilidades, recibiéndole en todas sus experiencias en la cruz. Necesitamos ir ahí para ceder y morir y confesar. Eso produce el incienso que agrada a Dios. En ese momento nos convertimos en los sacerdotes que encendemos el incienso para recibir a Dios. Cuando dice que Aarón tenía que ofrecer incienso perpetuo, nosotros somos ahora el Aarón que enciende ese incienso cada día a Dios perpetuamente. Y ahora también llegamos a nuestro espíritu
y está Cristo como la tapa del propiciatorio, es decir, cubriendo y eliminando y desapareciendo todos nuestros pecados. Y gracias a eso Dios puede llegar como el Rey para reunirse con nosotros. Ese es todo el proceso. De hecho, la palabra oración se inició ahí. Cuando los sacerdotes iban a encender el incienso, comenzó a hablarse de ir a hablar con Dios, de ir a reunirse con Dios. Y de ahí comenzó el término de oración, de la práctica de los sacerdotes, ir preparándose para esa reunión con Dios, en el cual Dios exigía el incienso. ¿Ven qué serio? Pero la oración tiene su efecto si seguimos lo que dice aquí en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, fíjense bien en estas palabras. Nos gusta el final de esta oración, pero el principio es la clave. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Primero, si permanecéis en mí, ¿qué es eso? Eso es estar en la atmósfera donde el Dios triuno está. Llegar y participar de la atmósfera donde el Dios triuno está. Número 2, somos constituidos con la palabra. Somos llenos con la palabra. De hecho, las oraciones deben salir primero de la palabra. Y la palabra entonces nos alumbra y despierta nuestro espíritu y podemos entonces recibir a Cristo como el incienso y podemos entonces nosotros presentarnos al Señor. Cuando llegamos a esa etapa de mezcla, ¿saben qué es pedir lo que querráis? ¿Saben por qué el Señor se arriesga a decir pedir lo que querráis y os será hecho? Porque el Señor sabe que ya no vamos a pedir lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Nuestras palabras van a ser sus palabras. Nuestra vida va a ser su vida. Así que si tú estás en Él, estás mezclado en Él y la palabra está en ti, el Señor dice, si tienes esos dos requisitos, pide lo que tú quieras. El Señor sabe que vamos a pedir para su propósito y para su economía. Qué hermoso, ¿ah? En Éxodo 25:22, después que se enciende el incienso, después que está el olor fragante del incienso, dice, allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria. Hoy Dios necesita representantes que aprendan a entrar en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, que aprendan a encender el fuego, es decir, disfrutar a Cristo, recibir a Cristo, permitir que Cristo opere en nosotros sus experiencias de muerte para que nuestra alma sea subyugada y se encienda el incienso. Cristo entonces se mezcla con nuestras oraciones. ¿Y qué? Y hablaré contigo. Y ahí que oramos, ahí hablamos. Acuérdense que la oración es adoración y comunión, que luego se convierte en súplica, se convierte en intercesión, se convierte en clamor, pero son variaciones de la base que es la oración, que es la adoración y la comunión. Si usted comienza a hablar y hablar y hablar y se pone de rodillas y comienza a hablar y hablar y hablar, usted no ha entrado en ninguna atmósfera y Dios no lo conoce. Vamos a hablar de eso más adelante. Esta nota dice, esto significa reunirse en el lugar designado o reunirse conforme a una cita pactada. Esa debe ser nuestro tiempo de oración. Una cita pactada.
Esta misma palabra es la raíz del vocablo que traduce reunión y la expresión tienda de reunión. Ahí mismo donde surge el asunto del incienso. Que Dios se reuniese con su pueblo y le hablase desde encima de la cubierta expiatoria de entre los dos querubines significa que Dios se reúne con nosotros. En la cubierta expiatoria, que es Cristo mismo. Que los dos querubines significa que Dios se reúne con nosotros y nos habla en el Cristo que propicia y en la gloria expresada por el Cristo que propicia, quien es su testimonio. ¿Cómo logramos eso? Necesitamos entrar primero en la adoración y la comunión y el disfrute y el ejercicio para que la palabra entre de tal manera que nuestro espíritu se active, se produzca el incienso y entonces Dios puede hablar con nosotros. Por tanto, la cubierta expiatoria con la sangre de los sacrificios rociada sobre ella el día de la expiación retrata al Cristo Redentor en su humanidad y al Cristo resplandeciente en su divinidad como el lugar donde los pecadores caídos pueden reunirse con el Dios justo, santo y glorioso y escuchar su palabra, con lo cual son infundidos de Dios como gracia y reciben su visión, revelación e instrucción. ¿Dónde es eso? Eso es la oración. No dice la palabra oración en ningún lugar, pero todo eso describe el proceso de una oración saludable. Ahora hay una advertencia. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda de harina, tampoco derramaréis sobre él libación. En tipología, ofrecer incienso extraño es presentar en oración algo distinto a Cristo o que no guarda relación alguna con Cristo. Y usar fuego extraño es orar con motivos que no han pasado por la cruz. ¿En serio? El incienso que harás no lo haréis para vosotros mismos. Según su composición te será santo para Jehová. Es decir, no produzcas cosas tuyas en tu hombre natural para agradar a Dios. El incienso tiene que ser Cristo. No tú, no tu experiencia, no tu sabiduría, no tu conocimiento. El incienso tiene que salir de tu experiencia con Cristo. Cualquiera que haga otro semejante para olerlo será cortado de entre sus pueblos. Y trata de imitar cosas. Y hay desgraciadamente muchas imitaciones de Cristo, pero no son Cristo. Por eso Mateo 7 aquí cobra vida cuando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es eso? Hablando de hermanos que hicieron muchas cosas. Y es posible que en el principio estuvieron guardando la fidelidad y estuvieron tocando al Señor, pero poco a poco fueron sustituyendo a Cristo como el incienso y entraron ellos en su esfera natural para adorar a Dios, para servir a Dios. Y cuando se enfrenten al Señor en el tribunal de Cristo, el Señor le va a decir: nunca os conocí. Y ese término de nunca os conocí es muy pesado, muy serio. Conocer en la Biblia tiene dos significados. Primero, se da, es una persona que usted conoce y tiene cierta confianza con él y usted puede decir: sí, yo lo conozco. Pero en la Biblia se usa mucho también otro, y es el conocer que se da en una pareja que son esposo y esposa. En ambos casos, por un lado, el Señor desea tener un contacto de amigo con nosotros, que podamos decir: sí, yo lo conozco, pero también aspira a tener una relación de esposo. Todo eso se logra mediante la oración apropiada
que sale del disfrute de la palabra y la comunión. Este asunto de la oración es más pesado y más serio, hermano. Lo podemos tomar tan livianamente, podemos tomar el asunto de la oración de una forma poética y hermosa, pero vea lo que está encerrado en este asunto. Dios está dependiendo de esto para él poder mover su economía en la tierra. Sin tener los representantes apropiados y que sepan comunicarse con él y que puedan entrar donde él está, podemos correr el peligro de que nos declaren: nunca os conocí. La meta principal de la oración no es que yo me haga un experto en la oración. No es que yo diga, no, yo soy un súper espiritual. Yo cuando entro ahí, yo entro ahí, me voy al tercer cielo y yo. No, ese no es el punto. El punto es que tu disfrute y lo que tú haces y hasta donde tú llegas, tú lo haces dentro del cuerpo. Y aunque tú lo estás haciendo en tu experiencia particular, tú estás dentro del cuerpo, en la comunión del cuerpo, para que lo que tú produces bendiga al cuerpo. Eso es diferente. Y cuando oímos versículos como estos, volvemos a leer el mismo versículo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Eso depende de dónde tú estás. No es que porque yo lo digo se va a hacer. No. Tú tienes que estar en la atmósfera del incienso y en la atmósfera de los verdaderos adoradores. Y entonces el Señor te pondrá el sentir de Él para cada situación, para atar o desatar. Otra vez, de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hace muchos años, estábamos jovencitos, un querido hermano que ustedes conocen muy bien, no voy a decir su nombre, estábamos juntos compartiendo la palabra y yo le dije: hermano, tú y yo estamos de acuerdo en todo. Yo creo que podemos pedir algo y el Señor lo concede. Esa era nuestra visión. Pero ¿saben? Ponerse de acuerdo en la tierra es que estamos de acuerdo con la economía de Dios, su propósito, y estamos de acuerdo y estamos mezclados con el Dios triuno, de tal manera que cuando pedimos algo va a ser en armonía con su economía y su deseo. No es que yo digo, quiero un carro nuevo ya, que me llegue. No, ese no es el punto. No te va a llegar el carro nuevo. No, que mañana en la cuenta de banco haya $1 millón, tampoco te va a pasar. Por más de acuerdo que te pongas con quien sea, no va a pasar. Solamente esto es para Dios y su economía y sus representantes. No se le olvide eso. Los cuales estamos prestados, como dice en Corintios, estamos prestados aquí en esta esfera para cumplir el propósito de Dios hasta que el Señor entonces nos entre en su realidad. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo esto que está hablando aquí es plural, porque todo esto es para la edificación del cuerpo. Si estamos congregados en el Espíritu, el Señor siempre está donde quiera, pero en el Espíritu es otra cosa. Cuando estamos en nuestro hombre natural y estamos discutiendo, sencillamente la presencia del Señor no está. Pero cuando estamos en armonía y estamos tocando al Señor en nuestro espíritu, el incienso sube y la presencia del Señor llega y se reúne con nosotros. No sé si se recuerdan que en una de las conferencias pasadas leímos que este no es el tiempo de gigantes espirituales, ¿se acuerdan?
Quizás usted pensó en alguna persona u otra persona, pero este principio lo que implica es que nada de lo que hagamos es para nuestro beneficio o trabajo personal. Cada cosa que hacemos debe producir el cuerpo de Cristo. Cada uno de los versos anteriores, lo que está hablando es que esto es un asunto del cuerpo, que esto es un asunto de Dios para cumplir su propósito, su economía con sus representantes aquí en la tierra. La base de estas oraciones, todas tienen que tener un efecto corporativo para la edificación de la iglesia. Pero eso se hace si esas oraciones se hacen desde la atmósfera apropiada para elevar el incienso y que Dios lo reciba y Dios lo disfrute. No en nuestra mente, sino dentro de la realidad que el Señor nos quiere entrar. Y esta semana ustedes van a estar estudiando, ya estamos terminando, la oración para absorber a Dios y expresar a Dios, al orar a Dios como un amigo, a fin de que podamos colaborar con Dios. De ver ese título nada más, ya usted sabe que usted es un representante de Dios y que necesita estar en la atmósfera apropiada. ¿Para qué? Para recibir al Señor como su disfrute. Al recibir al Señor como su disfrute, se produce el incienso. Y es muy similar a cuando se siembra un árbol. Usted está ahí recibiendo el fluir del agua que está cerca y usted se está llenando. Pero eso tiene un objetivo y es producir fruto, expresar a Dios. Y eso se da, como lo dijimos, en una relación de intimidad entre Dios y nosotros. No solamente de que lo conozcamos, sino que Dios sea para nosotros como nuestro amigo y nuestro marido. Y nos convertimos en colaboradores. ¿Se acuerda que hablamos en el primer mensaje de los cooperadores, de los que cooperamos? Pues aquí también está los que colaboran, los que laboran junto con Dios, y entramos a esa dimensión. El significado de la oración consiste en absorber a Dios. Cuanto más contactemos a Dios, ya sabemos que contactar a Dios no es tan sencillo, hay que entrar en la dimensión de Dios. Más lo absorbemos, y cuanto más lo absorbamos a Él, más lo disfrutaremos como nuestra luz y nuestra salvación. ¿Y sabe qué? Sube el incienso. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En este verso se nos revela que Cristo, la buena tierra, es el rico suelo en el cual fuimos arraigados a fin de que podamos crecer con los elementos que absorbemos de dicho suelo. Cristo es todo. Cristo es la base. Él es nuestro suministro. Y esa es la llave para que podamos entrar en la atmósfera apropiada. No solamente para ser suministrados, sino para poder entrar en contacto con el Rey, para entrar en contacto con el que nos envió y espera de nosotros resultados. El significado de la oración consiste también en que nosotros expresemos a Dios. En Salmos 27:4, David dice que él deseaba no solo contemplar la hermosura de Jehová, sino también inquirir en su templo. Inquirir es permitir que Dios hable en nuestro interior, de modo que las palabras que le ofrecemos a Él en oración son en realidad el hablar de Dios en nuestro interior, las expresiones de Dios. Eso es lo que hemos dicho. Necesitamos entrar a tal punto que podamos entrar en la tienda de reunión donde Dios nos ministra, nos habla, y entonces se convierta entonces en nuestra oración y nuestro disfrute. La mejor oración es orar a Dios como un amigo. Abraham era amigo de Dios. En Génesis 18, el Dios del cielo se humilló para hacerse amigo de Abraham. Bueno, hoy Dios también se hace amigo nuestro. Y no solamente se quiere hacer amigo nuestro, se quiere hacer nuestro esposo, nuestro marido.
al punto que entremos a una dimensión de conocernos, para que cuando Él venga podamos estar listos para ser los vencedores que subimos al trono. Durante el primer aspecto de nuestra oración, entramos en comunión con Dios. ¿Te acuerdas que hablamos que la oración se compone de la adoración y la comunión? Quien entonces nos unge con su carga para la obra y nos revela su intención. Y el segundo aspecto de nuestra oración entonces consiste en inquirir del Señor al pedirle respecto a su voluntad y su carga para la obra. Después llevamos a cabo el propósito de la oración al coordinar con Dios a fin de colaborar con Dios. Todo eso se va a lograr si usted sigue los pasos que hemos estado trabajando esta noche. La parte intrínseca, la parte profunda, es usted saber que estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una batalla y Dios lo tiene a usted aquí para que usted pueda aprender a entrar en su dimensión para poder compartir con Él, hablar con Él y usted recibir la instrucción de Él y usted poder transmitirle a Él su carga. ¿Por qué? Porque usted está en la operación, está cooperando con Dios, usted está en la labor, usted está colaborando con Dios. Y la manera más profunda y más real es a través de esta oración que comienza con la adoración y la comunión. Y termino con esto. Yo sé que quizás usted está pensando, y lo hacemos, ¿cierto? No hay problema. De ir a un cuartito y cerrar la puerta y poner la luz apagadita y poner una musiquita suave y decir, ahora voy a orar, ahí voy a entrar en... ¿Saben qué? En algunas ocasiones el Señor se fue al monte y oró, pero el Señor estaba orando 24/7, el Señor no paraba de orar. Dios, Cristo tenía el fluir de la vida de Dios dentro de Él y nosotros necesitamos ejercitarnos para mantenernos tocando el Santísimo en cualquier lugar donde estemos y con quien estemos. Si logramos entrar en esa dimensión, hermanos, el enemigo no nos puede tocar. Porque estamos entonces, ¿dónde? En la tienda de reunión. No importa dónde usted esté, usted puede aprender a ejercitarse de tal manera que la oración se convierta en algo armonioso. No necesariamente tenga que pedir nada, no necesariamente tiene que decir nada, solamente permanezca tranquilo donde quiera que usted esté comunicándose con el Señor y usted va a sentir el fluir del hablar de Dios a su vida y la oración va a salir espontáneamente. Que disfruten mucho esta semana, queridos santos, y mantengan estos principios para su vida de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos a una dimensión nueva, fresca y diferente, en donde podamos tocarte, en donde podamos recibir tu hablar, en donde podamos entrar en la tienda de reunión con Cristo como nuestra tapa del propiciatorio que nos cubre, nos guarda y nos protege. Gracias, Señor. Amén.